Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Montrada Acevedo García. En el proyecto de legislación de diseño vamos a tener una discusión sobre quién realmente posee los derechos de Kiko y la Chilinda, personajes del Chavo del Ocho. Primeramente vamos a hablar de los derechos de autor en una obra audiovisual. Si nos basamos de acuerdo a la legislación de ley de los derechos de autor, salvo cuando hay un pacto de forma contraria, se va como coautor de la obra audiovisual al director realizador, autor del argumento, autor de adaptación, al autor de guiones de diálogos o al autor de la música, etc. Los artistas no pueden tener una posición de su comunicación pública como autor de una interpretación, por lo que básicamente en la mayoría de las ocasiones el artista va a interpretar una obra preexistente que cumple con su originalidad. Los derechos de autor sobre los personajes establecen lo que está considerado como la obra protegida por el derecho de autor a la producción intelectual, artística y literaria, características de la originalidad que llegan a ser susceptibles de poder ser divulgada o reproducida por medios de comunicación. No hay una discusión en la que los personajes que se plasman sean protegidos por el derecho de autor y tengan un mínimo de originalidad. No se da protección a personajes sin que se plasme un soporte, no solamente lo que se basa en una idea, sino lo que se plantea. O sea, realmente tiene que haber un contexto, tiene que tener su originalidad, la persona que lo interpreta tiene en cierto punto coautoría. Vamos a hablar de Roberto Gómez Bolaños, que era el creador de diversos personajes del Chavo del Ocho. Él era el titular de los derechos patrimoniales de esta serie. Sus herederos pueden hacer uso de ellos ya que tienen el derecho exclusivo de sonar los personajes en el formato que deseen. La Ley Mexicana de Derechos de Autor tiene un derecho distintivo al intérprete o artista que se denomina reservas de derecho al uso exclusivo, que está para dar y explotar en su forma los títulos, nombres, denominaciones, características físicas, psicológicas distintivas, que incluye a los personajes humanos que están caracterizados, físicos o simbólicos. O sea, pueden ser inventados o que realmente tienen un simbolismo en esta serie. No se trata solamente de un reconocimiento total de un personaje como una obra, sino que da exclusividad a su uso y explotación de las características que tiene el personaje, lo que da como evidencia un deseo de proteger su valor creativo. O sea que realmente tiene una conexión entre el actor y el personaje que, aunque no sea de su autoría, tiene cierta protección porque la persona que lo está personificando, como lo mencionamos en la comunicación pública. Primeramente vamos a hablar del caso de la Chilindrina. Como sabemos, María Antonieta de las Nieves fue a juicio durante muchos años contra Roberto Gómez Bolaños y la Suprema Corte de Justicia le concedió sus derechos, ya que, como usuario legal de la Reserva de los Derechos Exclusivos, como mencionamos anteriormente, Roberto Gómez Bolaños no deja de ser titular de sus derechos de autor, como lo mencionamos. En un caso de jurisprudencia se toca a fondo la relación con los derechos de los personajes y su posible coautoría, en este caso la actriz que lo interpretó. La Chilindrina del personaje del 8, la figura de reserva de sus derechos para su exclusivo, que fue creado por Roberto Gómez Bolaños, su autor perdió la titularidad del personaje debido a su falta de renovación de reserva de los derechos. O sea, que quiere decir que lo dejó como si fuera dominio público, pero ella encontró la forma legal de alegar por su personaje y quedárselo. Nadie más lo puede tener. Se reconoce la impronta del personaje y sin que se califique como obra se le concede mediante el otorgamiento el reservar sus derechos para la facultad de uso y explotación respecto a sus características físicas y psicológicas del personaje. No solo al autor, sino a los terceros que lleguen a solicitarlo y empleen los registros para que el trámite no establece la legislación de autor. Se ratificó ante todas las instancias legales mexicanas de derechos del personaje, solo la Chilindrina puede hacer uso. Continuamos con el caso de Carlos Villagrán, como ya sabemos, alias Kiko. De acuerdo a mi investigación, conseguí que Roberto Gómez Bolaños estaba buscando un niño que interpretara a un marinero. Y de acuerdo a todos los reportes de personas que estaban en Televisa, estaban buscando un niño que lo interpretara. Y realmente cuando Carlos Villagrán lo llamaron para hacer el casting, él buscó su vestuario, no se lo buscó Roberto Gómez Bolaños y dijo, esta gorra me queda perfecta. Y hay varios testigos que lo confirman, que él fue el que pensó la idea, cómo hacía la voz. De acuerdo a varios reportes, en un tiempo se planeó hacer una serie de Kiko. Se pensaba que Roberto Gómez Bolaños había pedido una compensación de carácter económico por usar el personaje, ya que tenía que poner una leyenda
cuando se quería hacer su serie, que agradecía a Roberto Gómez Bolaños la autorización para hacer uso del personaje de su creación, que causó mucha controversia, ya que el mismo Villagrán nos ha mencionado en los reportes que encontré que él mismo lo creó, o sea que Roberto Gómez Bolaños en sí nada más como que tuvo la idea, pero el que invirtió en el vestuario o de cómo se iba a personificar fue Carlos Villagrán. Carlos Villagrán por ende no aceptó y abandonó la serie. En cierto tiempo Villagrán tuvo muchos problemas con Chespirito por usar el nombre. Cambió las letras de Kiko, o sea, la Q, la U, por una K, una I, una K y una O, y así pudo realizar proyectos en América Latina. Al hacer uso de la rebautización, no contempla los derechos de autor, ya que no está usando palabras similar, ya que no es una palabra similar a las que está registradas en el derecho de autor. De acuerdo a todo esto y a lo que he investigado, considero que los dos personajes sí tienen, María Antonieta de las Nieves tiene todo el derecho de pedirlo, ya que si no se hizo una reserva de derechos queda su personaje como dominio público, lo cual estuvo bien que si ella alegaba por un personaje que ella interpretó y tenía los derechos y alguien más quería tomarlos, es justo porque nadie más podrá hacer un uso ilícito de su personaje, no pueden hacer plagio, no pueden vender nada, al menos que ella lo autorice. Considero también que Carlos Villagrán tenía razón, ya que, Chespirito tenía la idea, sí lo registró legalmente, pero la persona que pensó en la creatividad, en la originalidad, debería quedarse esos derechos sin ningún cambio de palabras. Considero que fueron medidas muy extremas el disputar personajes cuando realmente fue una coautoría, así que como lo comunico, el hecho de que sean intérpretes obviamente tienen cierta coautoría, ya que ellos interpretaron y nos mostraron un personaje. Entonces considero que Roberto Gómez Bolaños está bien que se haya quedado con los derechos de la serie, en eso estoy muy de acuerdo, ya que nosotros, como lo hemos leído en los derechos de autor, la persona nunca va, la que tiene los derechos patrimoniales jamás va a dejar de ser dueño. Lo único que cambió aquí fue que las dos personas ya tienen sus derechos, aunque hubo un cambio de nombre con Carlos Villagrán y la Chilindrina sí obtuvo sus derechos. Considero que ambos lucharon por obtener lo que merecían realmente, ya que ellos también invirtieron gran parte de su vida en interpretar a un personaje. Estuvo bien que lo hicieran por la vía legal, ya que así no se metieron en más disputas. Considero que las leyes de autor deberían proteger a este tipo de personajes así como ellos lo hicieron, aunque la persona tenga una creatividad, para que realmente cuando hay algún tipo de disputas puedan conservar ese personaje que hicieron, ya que se tomaron el tiempo de tomarle cariño, tener el tiempo de investigar y decir, ¿cómo puedo hacer legal esto? Lo considero muy importante. Es muy interesante el ver cómo, a pesar de que alguien sea el autor, alguien más puede pedir por sus derechos. Considero que este es un trabajo muy interesante, ya que tiene términos muy técnicos que me costaron. Considero que nosotros como diseñadores gráficos nos sirve mucho, ya que así podemos patentar un trabajo y así no podría contar como plagio. Que tengan una excelente noche.